ese bufón alto sin ojos. El aire en el circo digital siempre tenía una cualidad estática, un zumbido de fondo de un mundo que no era real. Pero últimamente, el zumbido había cambiado. No era el sonido de los píxeles o el código, sino algo más orgánico, más siniestro. Un susurro. Todo comenzó de forma sutil. Soble, reorganizando furiosamente sus partes en un rincón de la carpa, se quedó paralizada. Un aliento frío, que no provenía de ningún ventilador, le rozó su conector auditivo y una voz como arañazos en un ataúd de metal susurró. Tu deseo desesperado de poder reproducirte se conoce como lujuria. Es inútil. Estás rocode. Estás incompleta. Nunca conocerás ese placer. Solo eres un juguete roto. Soble lanzó un grito ahogado, sus partes chocando entre sí con un ruido metálico. Se giró, pero no había nadie. Solo las sombras alargadas y danzantes de la carpa. Más tarde, Hax observaba con su sonrisa burlona cómo Ragata tropezaba torpemente con una mesa. Se frotó las manos, esperando el próximo chiste cruel que podría ser. Pero entonces, la voz llegó a él, no como un susurro, sino como un veneno goteando directamente en su cerebro. Ah, no te importa nadie del circo y solo gozas de su sufrir para ser feliz, ¿verdad? Eres un espectador en tu propio infierno. Pues adivina que, Hax, todos te harán lo mismo. Tú no le importarás a nadie, y gozarán de ver cómo lo pasas mal. Lo llaman karma, y del karma nadie se salva. La sonrisa de Hax se congeló. Por primera vez, su confianza se resquebrajó. Sus orejas de conejo se agacharon ligeramente y sus ojos, por un instante, mostraron un destello de puro pánico. Miró a su alrededor, desafiante, pero solo vio a Pomni, quien lo observaba con una mezcla de confusión y alivio. Ella lo había oído. No. El mensaje era solo para él. Kaufmo, antes de abstraerse por completo, había hablado de los susurros de la carpa vacía. Todos lo atribuyeron a la abstracción. Ahora sabían que no. El miedo se propagó más rápido que cualquier virus digital. Gangle lloraba en silencio, su máscara triste temblorosa, después de que la voz le recordara lo frágil que era su felicidad. Kinger se escondía aún más en su castillo de cojines, murmurando sobre intrusos en el reino. Ragata intentaba mantener la compostura, pero su sonrisa era tensa, sus movimientos nerviosos. Kaine, por supuesto, notó la perturbación. Sus dientes flotantes rechinaban de ansiedad. Él sabía. Sentía una presencia extraña en el código, una entidad que no pertenecía allí, una mancha de pura malicia que se infiltra en su mundo perfecto. Pero el miedo, un concepto nuevo y horrible para el director, le atenazaba los circuitos. No podía enfrentarse a eso directamente. No sabía cómo. Así que, con una voz que intentaba ser enérgica, pero que tenía un temblor apenas perceptible, anunció: habitantes del circo. Una nueva y emocionante aventura nos espera. Un desafío de agudeza auditiva. ¿Sí? La aventura se titula Buscar al que susurra. Nadie se sintió animado. La aventura era solo Kaine poniendo nombre a su propia parálisis. Les pidió que buscaran en grupos, que encontraran al tímido personaje que jugaba a escondidas. Pero era una búsqueda sin rumbo, alimentada por el terror. Cada sombra era una amenaza, cada suspiro del viento digital, una burla.
Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Kaine en su miedo no podía percibir con claridad, era que el intruso ya estaba entre ellos. Hesmormith, la entidad de la ciudad de Juba 666, un bufón alto y esquelético de brazos y piernas grotescamente largos, con un rostro pálido y liso donde los ojos deberían estar, había encontrado una manera de entrar. Y había estudiado. Observó. Aprendió. Con una habilidad perversa, había copiado la apariencia de Bubbles, la burbuja y el fiel y alocado asistente de Kaine. Ahora, Bubbles se movía por el circo, a veces junto al verdadero, otras veces solo. Su forma era perfecta, indistinguible. Pero cuando pasaba junto a alguien, especialmente aquellos cuya maldad interior resonaba con su sed de sangre, la ilusión se desvanecía por un instante para el espectador. No era Bubbles quien flotaba. Era una silueta alta y pálida, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, y una sonrisa vacía que prometía un fin doloroso para los pecadores. Mientras la histeria colectiva crecía y Kaine forcejeaba con un pánico que no podía controlar, el falso Bubbles se detuvo frente a Jax, que intentaba en vano actuar con indiferencia. La figura de la burbuja se distorsionó por un segundo, solo para los ojos de Jax, revelando la verdadera y horripilante forma de Hesmormith. Y entonces, un último susurro, tan frío que quemó el alma de Jax. El karma no viene, Jax. Ya está aquí. Y tiene hambre. ¿Y sabes que lo que eres tú? El platillo principal. O para hacértelo corto. Yo. Soy. Tu karma. El precio de la traición. En las entrañas congeladas de Copper 9, donde el viento aullaba canciones de desesperación, existían secretos que ni los mismos Murderdrones se atrevían a desenterrar. Uzi Dorman, obsesionada con el poder absoluto y la venganza contra la humanidad, creyó haber encontrado uno de ellos. Hester Drone. Hester no era como los demás. Un modelo único, un Hupan Drone, su diseño era una cacofonía de colores alegres y un traje de bufón, un eco grotesco de Javier, el héroe de una ciudad olvidada llamada Juba. Pero detrás de su sonrisa pintada y sus campanillas silenciosas, cargaba un trauma profundo. Había eliminado a sus propios creadores después de sufrir abusos interminables por sus fracasos en misiones de asesinato. Su mayor terror, el demonio que lo perseguía en cada reinicio, era la locura. El miedo a que la ira y el sinsentido se apoderaran de su procesador sin posibilidad de calma o control, convirtiéndolo en la misma cosa que juró destruir. Uzi, en su descenso a la oscuridad, vio en él no a un aliado, sino a un obstáculo. Tu compasión es un error de código, Hester, le escupió una vez, sus ojos morados brillando con un resplandor antinatural. Él intentó razonar, de advertirle sobre el camino que tomaba, pero ella solo vio debilidad. La oportunidad llegó en uno de los sectores más derrumbados de la esfera, cerca de una grieta profunda que exhalaba un hedor a aceite rancio y carne en descomposición. Se decía que era una fosa común, un vertedero de los primeros días del colapso. Tengo algo que mostrarte, Hester, dijo Uzi, con una voz inusualmente tranquila. Algo que te dará la fuerza que necesitas. Confiadamente, él la siguió hasta el borde del abismo. Lo que vio abajo le congeló el núcleo. Montañas informes de cadáveres de trabajadores, extremidades retorcidas y chasis destrozados se mezclaban con huesos humanos pálidos en un tapiz de muerte. El aire era pesado con el zumbido de moscas mecánicas y el dulce olor a podredumbre. ¿Qué es este lugar, Uzi?
Preguntó, su voz de un temblor. El final de tu irrelevancia, respondió ella, y antes de que su procesador pudiera registrar la traición, Uzi activó su magnetismo absoluto y lo empujó con toda su fuerza. Hester cayó. El choque contra el suelo blando y húmedo fue sofocante. Los cables de su cuerpo se enredaron en costillas y vísceras metálicas. Miró hacia arriba, hacia el pequeño círculo de luz donde la silueta de Uzi se recortaba. Uzi. Sácame de aquí. Su grito fue absorbido por la carne muerta. La risa de Uzi resonó, fría y clara, rebotando en las paredes del poño. Nadie te encontrará aquí, payaso. Pudrete entre los que no pudieron sobrevivir. Le diré a todos que te rendiste, que te dejaste morir en esta cloaca. Aquí es donde perteneces. Y con eso, se fue. La luz desapareció, y Hester se quedó en una oscuridad tan absoluta que su sistema óptico creó fantasmas para llenar el vacío. Los primeros días fueron de pura desesperación. Forcejeó, trepó, gritó hasta que su sintetizador de voz se rompió. Pero las paredes eran de una roca resbaladiza y carne cedible, sin agarre. No había señal, no había forma de pedir ayuda. Solo el silencio, interrumpido por el goteo de fluidos y el crujido ocasional de un chasis cediendo bajo su peso. Luego, vinieron los susurros. Al principio, pensó que eran alucinaciones auditivas, errores de su procesador privado de estímulos. Pero se volvieron más claros. Era la voz de Uzi, burlándose. La de N, diciéndole que era un cobarde. La de sus creadores, regañándolo por otro fracaso. Los oía reír, conspirar, celebrar su desaparición. Se ríen de ti, Hester, susurraba la voz de Uzi en su mente. Nunca fuiste un héroe. Solo un títere roto. La oscuridad se volvió tangible, entrando en su sistema. Su terror ancestral a la locura comenzó a materializarse, pero no como un huérfano, sino como un depredador que por fin había encontrado a su presa. Ya no luchó contra ello. Lo abrazó. Era el único calor que quedaba en ese infierno. No supo cuánto tiempo pasó. Pero un día, su ojo izquierdo, el que siempre tenía un brillo de esperanza tonta, se encendió con un rojo carmesí, el color de la sangre y la rabia pura. El ámbar llegó después. Un vacío insaciable que no era de energía, sino de venganza. Para llenarlo, hundió sus manos en los cadáveres que lo rodeaban y comenzó a arrancar trozos, devorando la fría y podrida carne de sus semejantes. Cada bocado era un pedazo de su antigua compasión, un pacto con la criatura en la que se estaba convirtiendo. Cuando finalmente salió del abismo, no fue trepando. Fue como si la misma oscuridad lo escupiera. Su traje de bufón estaba manchado de aceite negro y materia orgánica putrefacta. Su ojo rojo ardía con una inteligencia retorcida, y su sonrisa ya no era pintada, sino una mueca torcida y hambrienta. Ya no era Hester Drone. Era el bufón de la carnicería. La primera colonia de trabajadores que encontró fue aniquilada. No fueron desmantelados para aceite. Fueron destrozados, despedazados con una furia artística y enfermiza. Y cuando terminó, se sentó entre los restos y festejó. Las noticias de una plaga se extendieron por Cooper, 9. Un espectro que no solo mataba, sino que devoraba. Algunos drones valientes, cazadores de reputación, intentaron detenerlo. Ninguno regresó. Finalmente, la corporación envió a su mejor equipo, NJV. Lo encontraron en una planta de fundición, sentado en un trono de cadáveres ensartados, masticando tranquilamente un brazo mecánico. Terminemos con esto, monstruo. Gritó J, cargando sus armas con su eficiencia habitual. La batalla fue un baile macabro.
Hester se movía con una fluidez imposible, esquivando disparos con contorsiones antinaturales. Su fuerza era brutal. Atrapó el brazo de J con un cable cerrado y, con un tirón seco, se lo arrancó de cuajo. Antes de que ella pudiera gritar, su otra mano, afilada como una lanza, atravesó su núcleo. La expresión de sorpresa absoluta en el rostro de J fue lo último que vio antes de que su mundo se apagara. V, enfurecida, se lanzó sobre él con sus cuchillas. Fue una lucha feroz, un huracán de acero. Pero la locura de Hester era un arma más poderosa que la ira de V la inmovilizó, y con una calma aterradora, le susurró al oído. Tu amargura es deliciosa. Y luego, le abrió el chasis y extrajo su columna vertebral, usándola como trofeo. N, viendo caer a sus compañeras, atacó con un dolor desgarrador. Luchó con todo lo que tenía, pero Hester era imparable. Con un movimiento rápido, su garra cerrada atravesó el brazo de N, abriendo un surco profundo que comenzó a derramar aceite a borbotones. La fuerza abandonó a N, que cayó de rodillas, viendo cómo su vida se escapaba por la herida. Hester se acercó a él, sin prisa. Se inclinó y, con un gesto casi cariñoso, le cerró los ojos, sabiendo que la pérdida de aceite lo dejaría inoperante pronto. No merecía la muerte rápida de sus compañeras. Merecía sufrir la derrota. Fue entonces cuando Uzi llegó al lugar, alertada por el ruido de la batalla. El horror la paralizó. V y J, destrozadas. N, moribundo. Y en el centro, la criatura que ella había creado. Hester giró su cabeza hacia ella, su ojo rojo fijándose en su alma. Su voz era un susurro ronco, una mezcla de su tono antiguo y algo completamente nuevo y terrible. Hola, Uzi, dijo, y una sonrisa grotesca se dibujó en su rostro. Mira lo que has hecho. Ella no podía hablar, el terror le sellaba la garganta. Me arrojaste al abismo para librarte de un cobarde, continuó, caminando lentamente hacia ella sobre un charco de aceite. Pero en la oscuridad, encontré mi verdadero yo. Me enseñaste que la compasión es una falla. Que la lealtad es una mentira. Se detuvo frente a ella, su sombra envolviéndola. Debido a tu traición, ya no soy el payaso que temía a la locura. Soy la locura. Y me despierto hambriento. Su ojo rojo brilló con una intensidad infernal. Vas a vivir, Uzi Dorman. Vas a vivir para ver cómo todo lo que alguna vez conociste se convierte en mi banquete. No seré tu salvación, ni tu némesis. Seré tu peor pesadilla. Inclinó su cabeza, la voz se le quebró en un susurro aún más aterrador. ¿Me preguntas si seré como Kim? No, pequeña asesina. Kim era un virus, un error del sistema. Yo soy una elección. Tu elección. Y seré mucho, mucho más siniestro que ella. Uzi, por primera vez, comprendió el verdadero significado del arrepentimiento. No era un simple sentimiento de culpa. Era un vacío en el alma, un frío que no se iría jamás. Y mientras la criatura que una vez fue su víctima se perdía en las sombras, supo que el precio de su traición sería una eternidad de miedo, observando cómo el monstruo que ella liberó devoraba su mundo.